Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. La Ciudad de México recibirá la cumbre de jefes de agencias espaciales este 17 y 18 de septiembre. El tema del espacio que los mexicanos debemos de voltear a ver. Un tema del presente y del futuro, pero también de beneficios en materia de seguridad, de defensa, de telecomunicaciones, de educación, de ciencia y de cultura. Vértice Internacional revisa en este programa la comunidad internacional del espacio, la relación que México tiene con el espacio, así como los beneficios que el espacio drena para la sociedad mexicana. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro segmento migratorio, cómo la tecnología espacial está ayudando a tomar mejores decisiones a la hora de hablar sobre migraciones y desplazamientos humanos. Acompáñenos. La Academia Internacional de Astronáutica es una organización no gubernamental creada en Estocolmo, Suecia, el 16 de agosto de 1960 para fomentar el desarrollo del estudio del cosmos con fines pacíficos, reconocer a los individuos que se han distinguido en la ciencia o tecnología, además de ofrecer un programa a través del cual los 52 miembros pueden contribuir a los esfuerzos internacionales para el avance de la ciencia aeroespacial. Las agencias espaciales con más presupuesto mundial corresponden a Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, Japón, Rusia, China e India. El Programa Espacial Civil de Estados Unidos lo dirige la NASA, fundada en 1958, tras la puesta en órbita de los primeros satélites Scott y Vanguard, como competencia al lanzamiento de los Sputnik soviéticos. Destaca el primer alunizaje humano en 1969, hazaña que mantiene a esta agencia como la única que ha enviado astronautas a otro cuerpo celeste. Por su parte, la Agencia Espacial Europea data de 1975 y está constituida por 20 estados pertenecientes a la Unión Europea, con un país asociado, Canadá. El Centro Nacional de Estudios Espaciales es un organismo gubernamental francés a cargo del desarrollo espacial nacional, con sede en París desde su fundación en 1961. La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial surgió en 2003, con una larga tradición en la construcción de satélites desde 1969. A su vez, la Agencia Espacial Federal Rusa, creada en 1992, conocida como Ruscosmos, fue creada a partir de la disolución de la Unión Soviética que convirtió a Yuri Gagarin en el primer ser humano en viajar al espacio exterior. La Administración Espacial Nacional China, establecida en 1993, es la agencia espacial de más rápido crecimiento que ha logrado situar astronautas en órbita y poseer una estación espacial propia, además de ser la segunda potencia en poner un vehículo robótico sobre la superficie lunar. Finalmente, la Agencia India de Investigación Espacial, constituida en 1969, ha construido satélites, cohetes e incluso ha desarrollado su primer misión lunar y otra marciana lanzada en 2013. La conquista del espacio ha sido uno de los sueños más acariciados por la humanidad. El ser humano ha mostrado una curiosidad innata por conocer todo lo que sobrepasa sus fronteras y todo lo que está más allá de su alcance. Y es que el espacio nos conecta con lo impensable y lo imposible, con el presente y el futuro, pues el espacio es motor de crecimiento económico, de desarrollo social, pero también un factor de prestigio y de poder en la arena internacional. Conocer, explorar y entender lo que sucede más allá de la geografía terrestre y poder descubrir otras dimensiones que traspasan las fronteras ideológicas y culturales es lo que nos ofrece el espacio. Francisco, ¿México se está moviendo hacia el espacio? El espacio es un escenario de progreso. Inició con un espacio de descubrimiento, observar el cosmos, los planetas, la luna, la atmósfera, y después la humanidad encontró beneficios en la exploración del espacio. No solamente desarrollar el conocimiento, la ciencia, la astronomía, la astrofísica, los movimientos de los cuerpos celestes y su derrama sobre las ciencias, matemáticas, geociencias, etc., sino que también y sobre todo en el siglo XX el espacio empezó a ser un elemento de progreso. La conquista del espacio era importante para
cuestión de seguridad nacional de un país, pero la llegada del hombre al espacio fue sin duda muy importante para entender la Tierra desde el cosmos. Nos permitió, por ejemplo, la llegada del hombre a la Luna, entender el origen de la Tierra, el origen del sistema solar, cómo fue formado el planeta, y además todo ese progreso en la ciencia se convierte también en beneficio para la humanidad al poder utilizar la herramienta del espacio para, por ejemplo, monitorear fuegos forestales o problemas meteorológicos que pueden ser importantes para afectación a ciertos lugares, y de esa manera podemos nosotros prevenir desastres. Una etapa prodigiosa para la ciencia y la tecnología. Estuvo relacionada con la carrera espacial apasionada y desenfrenada que se desarrolló durante la época de la Guerra Fría. Estados Unidos y la ex Unión Soviética buscaron conquistar la supremacía del mundo bajo la consigna de conquistar el espacio, una tarea con sello militarista que permitió enviar al primer hombre al espacio y poner un pie en la Luna durante la década de los años 60. Habiendo convertido el espacio en una divisa geopolítica y de poder prestigioso entre los países, la caída del muro de Berlín y la desintegración de la ex Unión Soviética fue la bandera de salida para que otros países incursionaran en el espacio a propósito de ganarse un lugar en el cosmos. Francisco, por primera vez en la historia de la Ciudad de México abrigamos esta cumbre de jefes de agencias espaciales del mundo. ¿Cómo miras todo el mapa de actores de la comunidad internacional del espacio? Esta cumbre se organiza gracias a la buena disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que va a ser el anfitrión, junto con la Agencia Espacial Mexicana, y la Academia Internacional de Astronáutica. Esta academia se formó durante la Guerra Fría con el propósito de propiciar que el espacio se utilice para fines pacíficos únicamente. Y hemos visto progresos muy importantes, ¿sí? Terminó la Guerra de las Galaxias, terminó la Guerra Fría, hay cooperación entre las dos grandes titanes que en la época de la Guerra Fría fueron Rusia y los Estados Unidos. Estas conferencias, estas cumbres de jefes de agencias se organizan para contribuir cada vez más y más al uso pacífico del espacio. La comunidad internacional del espacio está conformada por 51 agencias espaciales representadas por países centrales y economías emergentes. La multipolaridad del nuevo orden internacional ha obligado a Estados Unidos y Rusia a dejar de ser los nodos predominantes para darle cabida a China, Japón e India, los otros países que figuran como jugadores claves del sistema espacial. Los pasos de gigante los está dando Beijing, quien se ha convertido en un actor central en la exploración espacial y decidido ajustar su condición de primera economía mundial a su poderío espacial. China ya envió a su primer hombre al espacio y cuenta con recursos multimillonarios para hacer la diferencia. Desde tu punto de vista, ¿quién está al frente de la carrera espacial en el mundo? Hay agencias que son tradicionales y muy reconocidas como la agencia rusa y la NASA, pero también hay economías emergentes, China, la India y muchos otros países, por ejemplo, en América Latina también, como Brasil. Ya la Luna está siendo el blanco de China, de la India, ya se está explorando para la posibilidad de tener agua, de encontrar agua, de producir algunas materias, incluso en burbujas producir vegetación para comer y tener una base habitada en la cara oculta de la Luna, porque de ahí se puede lanzar a otros planetas, a asteroides, de ahí se puede observar el cosmos con telescopios sin el albedo de la Tierra. El albedo es el reflejo indeseado de un cuerpo celeste. Y también la exploración de Marte. Marte es yo diría, es el futuro a corto plazo de los asentamientos robóticos primero y humanos
después. Ya los países están convergiendo en tener ya una base en Marte, primero robótica, después habitada, tratando de producir allá lo más posible y explorar. El robot Curiosity es uno de los vehículos espaciales o robóticos más sofisticados que haya puesto el hombre en el espacio. Es la tercera generación de robots que explora la superficie de Marte. Llevamos 3 años explorando el ecuador marciano, el cráter Gale. Hasta el momento hemos hecho descubrimientos muy importantes, como por ejemplo hemos encontrado el lecho de un río seco que existió hace unos 4.000 millones de años. Hemos encontrado evidencia de un lago que actualmente se secó, pero que en el pasado, hace 4.000 millones de años, pudo tener agua líquida en un pH muy agradable para el crecimiento de organismos, pH 7. Hemos encontrado todos los ingredientes para la vida, como son hidrógeno, carbono, nitrógeno, fósforo y azufre. Y bueno, hemos encontrado la presencia de compuestos importantes como son los compuestos orgánicos y nitrógeno, y todo esto nos hace pensar que ese lugar que está explorando el robot Curiosity, que es el cráter Gale, fue un lugar que pudo ser habitable para la vida hace millones de años. Sería vida de tipo microbiano. Seguimos explorando. Otros países también buscan ingresar al selecto club espacial. India cuenta con un ambicioso programa que busca mantenerse en sintonía con las demás agencias espaciales mediante misiones específicas, incluyendo el lanzamiento de satélites para otras naciones y aplicar los beneficios sociales que se derivan del espacio. Este país busca lanzar el Chandrayaan-2 a la Luna en el año 2017, así como enviar su segunda misión a Marte, el planeta rojo. Por otro lado, no olvidemos que el ejemplo más consolidado de una agencia espacial en América Latina es la Agencia Espacial Brasileña, que ha cooperado de manera importante con la Estación Espacial Internacional y quien ha intentado diversificar su dependencia de Estados Unidos para trabajar con otras agencias como la de China y Rusia. La India, por ejemplo, empezó en el espacio hace más de 3 o 4 décadas, y eso ha sido importante porque, a pesar de que tiene una economía parecida a la de México, le ha invertido, ha logrado crear sus propios cohetes, hacer sus propios satélites, ya ha mandado una sonda a Marte, y esos avances en ciencia y tecnología se traducen y son de beneficio para este tipo de países. ¿Brasil tiene la agencia espacial más consolidada en América Latina? Afirmativo. El Brasil, dado su antecedente de manufactura avanzada en varios sectores, de una muy buena ciencia que ha procurado una vinculación entre los actores de la academia, de la industria y del gobierno, ha desarrollado una buena industria aeroespacial y una buena ciencia aeroespacial. Pero es en la parte de manufactura de aviones lo que les permitió a ellos trascender a la manufactura espacial. Actualmente ellos, con alianzas estratégicas que han tenido con diferentes países, ya pueden ellos desarrollar sus propios satélites, sus propios cohetes, sus propias plataformas y todo su segmento terrestre. Entonces, sin lugar a dudas, Brasil, a nivel de América Latina, es el líder espacial, no solo en manufactura, sino utilización de la información espacial, de satélites de comunicaciones para su internet, la conectividad del Amazonas y de otras partes, y también el conocimiento de sus muy frágiles ecosistemas, midiendo, observando, monitoreando desde satélites en el espacio. El espacio es una fuente de poder y de dominio internacional, pero también ha probado ser un nodo clave para desarrollar la cooperación internacional. Gobiernos, empresas y también individuos se han dado cita para desarrollar uno de los experimentos más sonados y trascendentes del siglo XX, la creación de la Estación Espacial Internacional, que opera y funciona como un centro de investigación de cero gravedad y que está apoyado por la NASA,
por la Agencia Espacial Canadiense, Ruso y Japonesa, y también por la Agencia Espacial Europea, que está integrada por 19 países miembros. Y es que este objeto artificial, el más grande en órbita terrestre, también ya es destino de los turistas espaciales. Hay cooperación entre las dos grandes titanes que en la época de la Guerra Fría fueron Rusia y los Estados Unidos. Los vemos con proyectos comunes, con participación en la Estación Espacial Internacional. Los rusos a través del Soyuz suben y bajan astronautas norteamericanos y en general de todos los países que participan con sus lanzadores. Y por eso muchos otros países emergentes, Brasil, Argentina, México, Singapur, Australia, Indonesia, están aprovechando este gran recurso de la humanidad, empezando con proyectos modestos, dando pequeños pasos, pero con un fin común. Y México vamos a también aprovechar esta capacidad en una relación que tenemos con uno de los centros espaciales de la NASA, debido a que tenemos un convenio ya de colaboración firmado, operando y siendo ejecutado. Es un logro muy importante de la diplomacia a nivel internacional. Participan países como, por ejemplo, la Comunidad Europea, Estados Unidos, Japón y Rusia, y con eso ha demostrado cómo se puede trabajar en conjunto, países que a lo mejor políticamente tienen puntos de vista diferentes, pero que tienen un objetivo en común, que es la exploración del espacio y el bienestar de sus astronautas en la Estación Espacial Internacional. Hasta el momento se han desarrollado una gran cantidad de experimentos que son importantes, como por ejemplo para estudiar cuál es el efecto que podría tener el hombre o los seres vivos en el espacio en una estancia muy larga, y eso nos va a servir en un futuro para la conquista del espacio, ya con humanos que van al espacio de forma de turistas, o cuando podamos empezar la colonización de la Luna o de Marte. Eso es un beneficio a largo plazo. Desde los tiempos prehispánicos, México mostró una vocación observadora del espacio. Nuestros ancestros estudiaron el comportamiento de la luna, del sol, de las estrellas y demás cuerpos celestes. Efectivamente, México cuenta con una historia espacial y astronómica a nuestro favor. Sin embargo, la creación de una política pública del espacio ha llegado tarde a nuestro país. Mientras que Brasil, Chile, Argentina y Colombia crearon sus agencias espaciales, México durante mucho tiempo esquivó este tema. Hace 5 años, México creó la Agencia Espacial Mexicana y hasta el año 2013, es decir, hace 2 años, apenas fueron asignados sus recursos para su operación. Francisco, nos hablas de los atributos del espacio para la humanidad, y también México hay que tomar en cuenta que tiene una vocación histórica volcada hacia el espacio. Entonces, ¿por qué creamos apenas una agencia espacial mexicana hace 5 años? La Agencia Espacial Mexicana es nueva, digamos, vamos a cumplir 4 años de operaciones, tras un proceso muy interesante en ambas cámaras, ¿sí?, que desembocó a la emisión de una ley en 2010, el inicio de operaciones de la Agencia Espacial Mexicana en 2011, tras la realización de foros de consulta para que las líneas de acción de la agencia estuvieran orientadas al beneficio social y al desarrollo económico. Entonces es una agencia nueva, pero las actividades espaciales en México no son nuevas. Entonces el hecho de que México entre al sector espacial en este momento, podemos recrearlo como el momento en que México entró al sector aeronáutico hace 25 años, ¿sí?, donde todavía había dudas si podíamos, porque es manufactura avanzada, alta tecnología, se requiere personal capacitado y muchas relaciones internacionales. Pero que vimos, el sector aeronáutico hoy no solo progresó, sino es un ejemplo a nivel mundial. México es el 6º proveedor de productos aeroespaciales a Estados Unidos.
y es la economía número 15 en el sector espacial. México tuvo interés en los 60s en la carrera espacial. Se hicieron intentos de creación de cohetes, de mandar cohetes al espacio, tuvieron éxito. Sin embargo, la política en aquel momento no tenía prioridad sobre el espacio exterior y eso quedó olvidado, y no fue hasta años recientes cuando resurge el interés por el espacio. Nunca es tarde, estamos en un buen momento, tenemos que invertir para poder hacer trabajo en el espacio. Hay muchos retos, hay mucha inversión que se requiere, y considero que una estrategia que podría tener México es hacer consorcios, alianzas con otros países para que la exploración sea más fácil, ya que misiones espaciales a la Luna, Marte o a otros lugares son costosos, y de esa manera se pueden reducir los costos de las naciones. La Agencia Espacial Mexicana se creó 52 años después de la NASA, 18 años después que la Agencia Espacial Rusa, 16 años posteriores que la Agencia Espacial Brasileña y 9 años después que la chilena. Fue hasta el año 2010 cuando México, junto con Bolivia y Sudáfrica, crearon sus propias agencias espaciales. Aunque el presupuesto de la Agencia Espacial Mexicana en el 2003 se incrementó en un 61% con respecto al año anterior, nuestros recursos públicos no sobrepasan los 100 millones de dólares, un presupuesto parco y raquítico que no se compara con el que recibe la NASA y muchas otras agencias espaciales. La Unión Americana, hay que decir, destina 17.500 millones de dólares a su agencia espacial, un presupuesto para el año fiscal que comienza este 1 de octubre. En México se mira el tema del espacio con voluntad política. Esto te lo pregunto, Francisco, porque todos sabemos que el presupuesto y el financiamiento a la Agencia Espacial Mexicana ha sido muy austero e insuficiente para llevar a cabo todas sus labores. Bueno, la Agencia Espacial tiene un presupuesto inicial, incluso estamos muy contentos de tener una muy buena consideración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y estamos propiciando incrementar cada vez más este presupuesto. Quiero mencionar que partimos de un presupuesto, digamos, modesto, pero ya lo hemos incrementado en un factor 10 respecto al que teníamos en 2011, porque estamos en la parte de ascensión de la curva, digamos, presupuestal. Ahora, la Agencia Espacial Mexicana tiene un compromiso muy claro, ¿sí? No depender exclusivamente del presupuesto federal, y por eso yo menciono el sector espacial, los clústeres, las empresas mexicanas, las empresas internacionales, ¿sí? Que al final del día se va a llegar a un balance. El Estado ya ha puesto el ejemplo, ya dio una señal. Es importante el espacio. Hay una Agencia Espacial Mexicana que es la que aglutina los diferentes sectores. En el Plan Nacional de Desarrollo tenemos ya 3 líneas de acción dedicadas exclusivamente al espacio, y es en estas 3 temáticas que yo mencioné: comunicaciones espaciales, observación del territorio para monitoreo de desastres naturales, y la tercera tiene que ver con el transporte. México sale mal parado por sus presupuestos limitados en materia espacial. No solamente incursionamos tarde en el mundo espacial, sino hemos acarreado una visión de Estado cortoplacista que nos ha evitado desarrollar una de las industrias del conocimiento más importantes del mundo y detonador de crecimiento económico y desarrollo social. Nuestra falta de voluntad política nos ha rezagado de grandes oportunidades de negocio, innovación y emprendimiento, así como del aprovechamiento de nichos de mercado y cadenas productivas que generan empleos. La falta de recursos materiales, presupuestales y humanos nos alejan de la recta del futuro y nos colocan con una política que solamente puede dar resultados dispersos y aislados. Se requiere dar mayor información al público de los beneficios que tiene la conquista del espacio. Necesitamos mayor inversión por parte del gobierno para que se realicen programas específicos de exploración espacial. Y sí, sin duda,
es voluntad para poder incorporarnos a la carrera espacial que ya otros países llevan desarrollando varios años. La ventaja de ser un newcomer, un primer abordante, es que podemos aprender. Podemos aprender tanto de los éxitos de otros países como de los no éxitos, llamémoslo así. El espacio pues, es un escenario de alta tecnología y hay que saber manejar el riesgo con inteligencia. México tiene un sector aeroespacial ya muy establecido, pero aeroespacial es aviones y satélites. Predomina actualmente la parte de aviones, yo diría en un 95%. Pero este sector ya aporta más de 40,000 empleos directos, más los indirectos, en 19 estados de la República, son los que tienen los clústeres aeroespaciales, y con más de 300 empresas entre internacionales y mexicanas. Y lo más importante es que es un sector que ha venido creciendo desde hace 25 años a más de 2 dígitos. Lo que hemos trabajado con los clústeres y con la Federación de la Industria Aeroespacial y con la Secretaría de Economía y con ProMéxico y con los gobernadores de los estados es que siguiendo esta tendencia aeronáutica e incorporando espacial, cohetes, satélites, plataformas, segmento terrestre, México puede llegar a 120,000 empleos directos y de muy alto nivel en el horizonte 2020. El año 2015 es un año importante para la política espacial mexicana. Hace 30 años se materializó el lanzamiento del Morelos 1 y 5 meses después se lanzó el Morelos 2, donde viajó el primer astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela en el transbordador Atlantis. Estos hechos representaron un enorme avance tecnológico en materia de infraestructura espacial, creando una red satelital de enorme importancia para nuestro país, una alternativa para mejorar los servicios de telefonía y conectividad de zonas remotas, contribuyendo también a reducir la brecha digital. A partir de ahí, México continuó su programa satelital hasta llegar al conocido MECSAT, que se inserta dentro de la vocación transformadora de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Estamos en la era de la información, en la era de las telecomunicaciones, y los satélites de telecomunicaciones, que es una aplicación espacial, que de hecho es la más redituable de todas las aplicaciones del sector espacial, pues provee conectividad a prácticamente todos los puntos del planeta sin necesidad de tender cables físicos, fibras ópticas, etc. Para quien está en tierra, quien está en el océano, el compromiso de llevar conectividad a todos y cada uno de los puntos del territorio nacional y mares, digamos, patrimoniales. Conectar a todos los habitantes de México, ya el acceso a la información y más allá el acceso a la banda ancha es ya un derecho constitucional y corresponde al Estado mexicano propiciar los elementos para llevar esta conectividad. Esos satélites han sido importantes para telecomunicaciones, para la seguridad nacional, son utilizados por los militares y bueno, nos permiten también el monitoreo del clima y otras informaciones satelitales que necesitamos ampliarlas y esto nos va a permitir ampliar ese panorama con el lanzamiento del Morelos 3, que nos va a permitir tener un internet de mayor velocidad, más comunicaciones y sin duda nos va a permitir su uso para usos médicos y educacionales, llegando a diferentes rincones del país. Aunque México fue pionero en América Latina del sistema Morelos 1 y 2, no podemos dejar de mencionar el fallido lanzamiento del satélite de comunicaciones Centenario desde Kazajstán, algo que sucedió hace 4 meses, una puesta en órbita que fracasó por parte de una empresa rusa y que comprometió las actividades de inteligencia y de seguridad nacional de México para los que estaban destinados este satélite. Ahora estemos pendientes con el lanzamiento del Morelos 3 el 2 de octubre desde Cabo Cañaveral en Florida. Por otro lado, otro tipo de satélites que no son de comunicaciones, que están orbitando la Tierra a distancias mucho más pequeñas para tener una buena resolución, discriminar centímetros
en tierra también experimentan un desarrollo tecnológico sin precedentes, cada vez mayores precisiones. Hoy podemos ver centímetros desde el espacio, podemos ver de noche con el infrarrojo, podemos ver a través de las nubes, con todos estos desarrollos tecnológicos que México ya los estamos incorporando en nuestros sistemas. Pero ya está en preparación un robot muy parecido al Curiosity, que es un hermano del Curiosity, aunque lleva instrumentación diferente. Va a ser lanzado en el año 2020 y uno de sus experimentos consiste en generar oxígeno de la atmósfera marciana para demostrar que tenemos la habilidad para mandar humanos a Marte, ya que la atmósfera marciana no es apta para que los humanos lo podamos respirar. Y bueno, esos son los primeros pasos para la llegada del hombre a Marte. Se estima que la primera misión programada por la NASA sería para el año 2030 y después de esta llegada habría más misiones. Probablemente para la segunda mitad de este siglo podríamos ya empezar la colonización de Marte. Los mexicanos no sabemos para qué sirve el espacio y cómo nos podemos beneficiar de este. Tenemos una sociedad poco informada sobre este tema y una opinión pública sumamente desinteresada que no analiza de manera sistemática los desafíos y las oportunidades del espacio para los mexicanos. Además, los medios de comunicación tampoco abordan la problemática del espacio de una manera sistemática en el tiempo y solamente se manejan algunos de sus temas en coyunturas muy específicas. En realidad, lo que nos está haciendo falta son muchas cosas, pero entre ellas una política de comunicación robusta sobre el espacio es importante. Habría que preguntarse de los recursos que destina la NASA, ¿cuántos de ellos se van al área de la comunicación pública? El astronauta mexicano José Hernández declaró en uno de los medios de comunicación que la Agencia Espacial Mexicana se debía de equiparar a una agencia PowerPoint. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Él participó en las pláticas iniciales en el Congreso para la creación de la Agencia Espacial Mexicana con una visión, con un posicionamiento y con una aportación de ideas muy claras. Tercero, él es un gran amigo de la Agencia Espacial Mexicana. Lo hemos invitado, nos asiste a nuestros eventos y tiene una opinión muy favorable y hemos naturalmente aprovechado sus sugerencias, sus recomendaciones y sus contactos con la NASA y con otras agencias espaciales. Finalmente, según me expresó personalmente, esta declaración fue una mala interpretación que se hizo de algunas de sus palabras, poniéndolo desafortunadamente fuera de contexto. Pero él está totalmente decidido que la agencia espacial es sólida, que la agencia espacial es relevante, que la agencia espacial es significativa y que invertir en el espacio, la inversión de México en el espacio es absolutamente redituable. El espacio es fuente de conocimiento y de oportunidades para la humanidad. Los sistemas espaciales traen beneficios directos a la salud de las personas. Hay muchos estudios en órbita que llevan a cabo la Estación Espacial Internacional como experimentos relacionados con las enfermedades, la telemedicina, la nutrición y el estrés psicológico. Por otro lado, el espacio sirve como una fuente para empoderar la seguridad nacional de los países y los sistemas de inteligencia, además de incentivar numerosas actividades educativas dirigidas a potenciar el estudio de la ciencia, la tecnología y la ingeniería, así como las nuevas ramas de la robótica. Sin saberlo, hoy en día utilizamos muchos productos y servicios relacionados con la exploración espacial. De ahí vinieron los pañales, los lentes oscuros y hasta los alimentos precocinados. Quiero mencionar que los retos de la humanidad son enormes y la magnitud de los proyectos espaciales es muy grande, muy compleja y hay que manejar el riesgo. Por lo tanto, ni un solo país por sí mismo no puede tener un programa espacial, ni siquiera los poderosos. Por eso propugnan por la unión. Si podíamos nombrar un ejemplo, o yo diría el ejemplo de cooperación internacional, es la Estación Espacial Internacional, que afortunadamente va a estar funcionando hasta 2024, donde se han desarrollado
muchísimas acciones de cooperación, proyectos, se ha desarrollado tecnología, se han desarrollado productos útiles, no necesariamente para los astronautas o para los vuelos espaciales, sino que muchos de los productos directos o indirectos del espacio han encontrado aplicaciones en tierra. La NASA nada más, aunque la Agencia Espacial Europea, Roscosmos, que es la rusa, los japoneses, los chinos, tienen productos. La NASA tiene 4.000 productos que, habiendo sido desarrollados para el espacio, ya encuentran aplicación en tierra. Productos para la salud humana, para purificación de aire, para la industria, para el hogar, para las telecomunicaciones, que si no se hubieran desarrollado el espacio, la humanidad no tendría estos grandes beneficios. Bueno, yo considero que el descubrimiento de una segunda génesis, es decir, un segundo origen de la vida, será el descubrimiento más importante que pudiéramos tener en el momento, ya que hasta el momento la biología es nada más terrícola, no conocemos ninguna otra forma de vida, se rigen leyes físicas y químicas que son universales, pero si encontramos vida fuera de la Tierra, volveríamos o convertiríamos a la biología de terrícola en universal. El espacio tiene mucho que decir en materia de energía, desarrollo sostenible y de protección al medio ambiente. Los satélites de comunicaciones han probado ser tecnología de alto rendimiento a la hora de identificar incendios forestales, inundaciones, derrames petroleros y casos relacionados con los desastres naturales. Los datos sobre el clima, los cambios ambientales y los riesgos naturales se pueden apuntar gracias a la observación en tiempo real de la Tierra. En ese sentido, la tecnología satelital es indispensable para salvar vidas humanas y gestionar los desastres naturales con medidas preventivas y de rescate para las poblaciones afectadas. El sector espacial aporta 500.000 millones de dólares. Esto aparte de lo aeronáutico. El puro espacio son 500.000 millones de dólares, es decir, la fabricación de satélites, la fabricación de cohetes, de plataformas y toda la infraestructura terrestre. Hay que decir, actualmente hay del orden de 1.000 satélites orbitando la Tierra para diferentes aplicaciones, pero los receptores, el número de receptores o antenas o terminales que hay en Tierra son centenas de millones. Entonces es un mercado que también se ve impulsado por desarrollos en Tierra. De manera muy puntual, y es uno de los pilares de la Agencia Espacial Mexicana, la atención a desastres causados por fenómenos naturales, que observando el territorio del espacio se puede no solamente ayudar en las labores de remediación, sino la previsión e incluso la predicción observando tierra, mar, océano, desde el espacio con satélites que están orbitando la Tierra. Se están estudiando, por ejemplo, qué efecto tiene la microgravedad, cómo esa microgravedad nos puede ayudar a sintetizar nuevos compuestos o a entender mejores problemas que puedan tener los seres vivos. Sin duda, el progreso en la ciencia y la tecnología ha sido el más importante y esa tecnología se ha traducido para los humanos en general, por ejemplo, en telecomunicaciones, en paneles solares, en inclusive la limpieza del agua, ha sido tecnología que ha sido desarrollada en el espacio. Nuevos nichos de mercado se han detonado gracias a los negocios en el espacio. El mensaje que ahora se socializa es que el espacio es una beta más asequible y no está reservado para las condecoraciones militares y méritos científicos. El espacio también busca ser recreado para el entretenimiento y disfrute del ser humano. No en vano se ha desarrollado el turismo espacial y otros vectores de negocio como los hoteles espaciales, los parques de diversiones orbitales y las caminatas en el espacio, así como los taxis espaciales que buscan desarrollar un sistema de fletes con fines científicos. Existen varias compañías que buscan hacer realidad los saltos espaciales y otros negocios que ya no están relacionados con el mundo de la ciencia ficción. Uno de los grandes retos que se tiene al poner instrumentos o satélites en el espacio es su deterioro con los rayos cósmicos. Se requiere, por ejemplo, desarrollar nuevos materiales que puedan resistir los
interacciones de rayos cósmicos, las bajas temperaturas, la intensa luz ultravioleta. Entonces, el desarrollo de nuevos materiales, nuevos equipos electrónicos es importante, por dar un ejemplo de todas las posibilidades que tenemos, pero sin duda, por ejemplo, hay la posibilidad de utilizar recursos como son minería en la Luna, que va a ser un detonador a corto plazo para llegar y establecer una base en la Luna. Bueno, ustedes saben que la NASA sacó de operaciones el Space Shuttle, que es el orbitador espacial. La NASA como Estado federal ya no tiene capacidad de llevar astronautas al espacio y se necesita llevar y traer de la Estación Espacial Internacional. Esto es una señal muy clara para que el sector privado empiece a desarrollar transporte espacial. Primero, transporte suborbital, es decir, sube y baja. Después, transporte orbital, está dando vueltas. Primero, naturalmente, robótica, con máquinas, con instrumentos, con sensores, y ya después con seres humanos, para labores científicas. Y por supuesto, en el futuro, ya existen decenas de compañías interesadas en el transporte de personas, tanto para fines de movimiento de un lugar a otro. ¿Quién no soñaría estar de México a Río de Janeiro en 40 minutos, por ejemplo? E incluso el turismo espacial. Esto último, sin ser una prioridad de la Agencia Espacial Mexicana, es una tendencia global que México tenemos atención a este fenómeno. Hoy más que nunca queda claro que hay muchos ojos en el espacio, pero también hay asignaturas pendientes en materia de gobernanza. Primero, la comunidad internacional tendrá que seguir trabajando para no militarizar el espacio por parte de ninguno de los países, así como desarrollar regulación para frenar el apetito de gobiernos y de empresas en aras de extraer beneficios particulares. Esto me conlleva a traer algo a colación, el tema de la minería espacial, es decir, la extracción de minerales de los asteroides y la obtención de agua, de hidrógeno y de oxígeno. ¿Qué está diciendo el derecho internacional en este aspecto? El derecho internacional dice que el espacio no se debe de utilizar para fines militares, solamente son uso pacífico. No debemos de poner armas nucleares o de algún tipo en el espacio. Y bueno, uno de los grandes retos es de que los primeros que lleguen al espacio o a la Luna o a Marte van a ser los que van a recibir el beneficio. No se van a poder apropiar de esos lugares porque la UNESCO ha determinado que todo el espacio es propiedad de la humanidad. Sin embargo, los que tengan el primer beneficio de explotar esos lugares van a ser los países o las empresas que primero lleguen. Entonces, lo que debemos de hacer es dar esta oportunidad para que países emergentes tengan las mismas oportunidades de poder utilizar esos recursos y esos lugares. Basta observar los beneficios que han tenido los países, que han logrado, aparte de mejorar las comunicaciones, proteger la vida humana, salvar vidas, observando desde el espacio en caso de desastres. Ha sido un motor de desarrollo tecnológico y económico sin precedentes en la historia. Lo más importante para México es que podemos darle a nuestros jóvenes, nuestros niños, una segunda opción. Nuestros jóvenes están sujetos a distracciones, a cosas, que los distraen, pero el espacio los puede reencauzar a valorar el conocimiento, a valorar la verdad, a valorar la razón, a valorar el método y valorar el estudio, que al finalmente que es lo que queremos de nuestros jóvenes, tal como lo están haciendo los demás países del mundo. ¿Cómo ayuda la tecnología espacial para tomar mejores decisiones en materia de migraciones y de desplazamientos humanos? Aquí una nota sobre este tema.
Bajo la globalización y la interdependencia, el conocimiento adquiere cada vez mayor relevancia. Conocimiento para gobernar mejor, tomar decisiones acertadas y prevenir crisis humanitarias. Este es el caso de la tecnología espacial, que ha demostrado cada vez más estar ligada al desarrollo económico y social. Los satélites de comunicación, navegación y teleobservancia se han convertido en instrumentos clave para dotar de información actualizada sobre el clima, la vegetación, los océanos y la atmósfera. Sin embargo, también ofrecen información invaluable sobre los movimientos de personas. La comunidad internacional utiliza los sistemas mundiales de navegación por satélite para obtener información actualizada sobre las migraciones, los refugiados y los desplazados. Apoyar la gestión y coordinación de los campamentos de refugiados en países como Siria, Chad, Kenia, Tanzania, Pakistán y Etiopía, entre otros, se puede optimizar gracias a la información detallada y de alta precisión que proviene del espacio. Para zonas remotas y mal conectadas, la tecnología espacial ofrece información de localización, registro y seguimiento de personas desplazadas. Asimismo, esta información permite tomar mejores decisiones a la hora de instalar campamentos de refugiados y desplazados, pues estas imágenes detectan fuentes de agua subterránea y atributos de suelo y subsuelo. Es importante no perder de vista la relevancia que tienen las imágenes de satélite para el mundo, además de que nos ayudan a gestionar los conflictos y los desastres naturales. También favorecen la asistencia al mundo, contribuyendo a una mejor gobernanza. Iniciemos nuestro tradicional segmento legislativo de carácter internacional. En el análisis del tercer informe sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal, las diputadas y diputados en tribuna se refirieron a este apartado en donde las participaciones giraron en torno a la migración, el comercio internacional y la ratificación de diversos tratados internacionales, por supuesto, por parte del Senado de la República. José Alfredo Ferreiro Velasco, del Partido Encuentro Social, señaló que la política exterior debe fomentar la defensa de los derechos humanos de connacionales en los Estados Unidos. Indicó que la globalización es un fenómeno no que replantea las posibilidades de los poderes, sino que se debe considerar este fenómeno como una oportunidad para fortalecer las relaciones internacionales. En el informe que se presenta se menciona que una de las prioridades de la política exterior de México es la protección de nuestros connacionales en el extranjero, quienes con su esfuerzo diario y trabajo contribuyen al desarrollo y riqueza de las naciones donde radican. María Luisa Gutiérrez Santoyo, diputada del partido Nueva Alianza, se refirió a las 81 visitas que el presidente de la República ha realizado para fortalecer la política exterior. Destacó la designación del embajador de México ante los Estados Unidos y se pronunció en contra del desprecio a la comunidad latinoamericana. En Nueva Alianza estamos convencidos que el liderazgo que México ha tenido históricamente en la región debe ser fortalecido, no solo con reuniones y acuerdos, sino con acciones que demuestren que la energía de América Latina y el Caribe descansa en la cooperación económica. La diputada de Movimiento Ciudadano, Giselle García Soberanes, dijo que el fenómeno migratorio constituye una crisis humanitaria y debe ser atendida como tal. Sobre la imagen de México en el exterior, expresó lo siguiente. Debemos darnos cuenta que el fortalecimiento de nuestra imagen política exterior comienza en casa, puesto que nuestras acciones, al igual que nuestras palabras, trascienden fronteras exponiéndonos ante el resto del mundo. Debemos anular esa imagen que nos pinta como un país corrupto e impune. La diputada Alicia Barrientos Pantoja, de Morena, señaló que la política internacional tiene que ver con el buen oficio para defender, ejecutar y diversificar los intereses políticos de México en el mundo y la salvaguarda de los intereses de todos los mexicanos. Es aún una asignatura pendiente del gobierno mexicano. Medios internacionales como el The Washington Post dan cuenta de la imagen de nuestro país en el exterior y del desempeño mediocre del gobierno federal, en virtud que señalan que el hombre, alguna vez considerado el reformador en jefe, es visto ahora como el impopular líder de un país violento, con una decreciente economía y numerosos escándalos de corrupción. La diputada del Partido Verde Ecologista, Lía Limón, destacó que se ha mantenido una buena relación económica con Estados Unidos y se ha conseguido una posición de liderazgo en América Latina. La política exterior de estos años, como bien señala el tercer informe de gobierno, se ha sustentado en 4 pilares fundamentales:
fortalecer su presencia internacional, ampliar la cooperación para el desarrollo, promover el valor del país en el mundo y velar por nuestros intereses en el extranjero. México debe ampliar su solidaridad con los refugiados sirios, abriendo las puertas del país. Esto lo señaló la diputada del PRD, Cecilia Soto, quien indicó además que el gobierno mexicano no ha tenido una postura clara en esta crisis y en otras, como lo ocurrido en Grecia. De enero a la fecha, poco más de 350,000 ciudadanos, en su mayoría sirios y afganos, han llegado buscando refugio a la Unión Europea y esto ha causado conmoción. Pues bien, las cifras mexicanas de mexicanos que siguen cruzando la frontera son comparables con las de los refugiados sirios. Y las cifras de deportados mexicanos por el actual gobierno. La diputada de Acción Nacional, Cecilia Romero, señaló que la política exterior del gobierno carece de estrategia, lo que ha, dijo, deteriorado la posición de México en el escenario internacional. Precisó además que los escándalos de corrupción de funcionarios públicos han impactado en la imagen que se proyecta en el exterior. No puede evitarse la sorpresa ante las referencias constantes al éxito en el ejercicio de la política exterior, algunos de ellos repetidos hace unos minutos en esta tribuna, cuando México ha sido duramente criticado por los escándalos de corrupción como un gobierno opaco y violatorio de los principios democráticos y de los derechos humanos. El diputado Edgardo Helmem Salinas del PRI destacó el dinamismo de la agenda política exterior que combina, dijo, temas económicos con los energéticos y los académicos. Recordó las acciones implementadas para establecer prioridades en materia de salud a nivel regional. Dijo además que México se muestra como un país comprometido con las mejores causas en el plano internacional. Los diputados del PRI asumimos la responsabilidad de acompañar al presidente Peña Nieto en esta nueva y eficiente dimensión de la política exterior, para que a través de la diplomacia parlamentaria y anteponiendo el interés de la nación, nos consolidemos en el plano internacional como el país hermano y solidario en que la historia ya nos ha ubicado. El Senado de la República recibió en sesión solemne en su salón de sesiones al secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro Lemes. Luego de reconocer la lucha de México para transitar hacia la consolidación de un Estado democrático, el funcionario de origen uruguayo señaló que existen retos para nuestro país en aplicación de políticas migratorias respetuosas de los derechos humanos, por lo cual ofreció el apoyo de la OEA a los legisladores. Proponemos trabajar conjuntamente en la dimensión de una escuela de gobierno para mejor capacitar y profesionalizar el trabajo parlamentario. Apoyarlos en temas de derechos humanos, apoyar también en la dimensión continental trabajos respecto a la migración. En esta materia, Luis Almagro Lemes afirmó ante el Pleno de la Cámara Alta que la OEA adopta el informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a las investigaciones del caso Ayotzinapa. La OEA hace suyo el informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le hemos dado la bienvenida y creemos que el mismo es una importante contribución en la lucha contra la impunidad. Por su parte, el presidente de la mesa directiva, senador Roberto Gil Suart, luego de reconocer una deuda del Estado mexicano con las víctimas de los estudiantes normalistas, subrayó la importancia de la labor de la OEA en la transición democrática de los países miembros, así como en el combate al consumo y trasiego de drogas. La Organización de los Estados Americanos, como foro de diálogo, debe articular el consenso hemisférico e influir de manera mucho más decisiva en la política global sobre drogas. Las transiciones democráticas en la región fueron posibles gracias al impulso político, la cooperación técnica y la observancia electoral de la organización. Finalmente, el senador Roberto Gil Suart reconoció ante Luis Almagro Lemes la existencia de desigualdades sociales pese a los esfuerzos de las instituciones. No hay justicia en las carencias y en la ausencia de los satisfactores básicos, en el desplazamiento de las familias, en las miles de personas que sufren vejaciones por la sencilla razón de emigrar hacia un destino menos oprobioso. La realidad nos ha revelado que no basta con el tránsito democrático, con la apertura de mercados
o con el redimensionamiento de las funciones económicas del Estado. En el marco del coloquio internacional Adolfo Sánchez Vázquez, a 100 años de su nacimiento, el doctor Gabriel Vargas Lozano, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, realizó una entrevista al doctor Wolfgang Fritz. Veamos esta entrevista. El pensamiento de Marx capta la esencia de la sociedad capitalista, pero algunos piensan que en la actualidad algunos problemas no están abordados por Marx, que Marx no es vigente para la actualidad. ¿Qué piensa usted al respecto? Es como Adolfo Sánchez Vázquez dice, el problema con Marx es lo que dice sobre el proletariado. Es la parte que hay que revisar. Y dice además que, y estoy absolutamente de acuerdo, que los problemas de hoy en día, una clase sola no puede encontrar solución. Dice, un poco es lo que ya Gorbachev ha dicho. Esos problemas son los problemas de la humanidad ahora, de la gran mayoría, las capas medias, que en Estados Unidos desde 30 años pierden de futuro. En otros países es igual, en Brasil es igual, en Europa es igual. Es decir, que el concepto de transformación del mundo de hoy en día se presenta en otros términos que en los días que Marx creía su presente. Marx decía que la clase obrera industrial era la palanca que organizándose iba a transformar la sociedad capitalista. Hoy nos encontramos con una transformación de la clase obrera, de los empleados, y encontramos una nueva situación, aunque siguen siendo asalariados. ¿Qué piensa usted al respecto? El sujeto de la historia, ¿cómo se ha transformado? Otra vez estoy muy de acuerdo con Sánchez Vázquez. Bueno, en primera falta decir que nunca había tantos trabajadores asalariados en ese globo que hoy. Desaparecido no, nada de eso. No ha desaparecido el trabajo asalariado. Solamente las formas han cambiado mucho, muchísimo. Y sobre todo la distribución de esa fuerza, siempre fundamental para la vida social, porque crean las riquezas, ¿no? Crean la comida y todo que necesitamos. La forma de distribución que ahora es global. Y ellos no son globales. No hay forma organizativa de los trabajadores del mundo, trabajadores de varias capas, hasta los ingenieros y médicos y maestros de universidades como esa. No tienen una unidad global. El capital sí los tiene. El capital transnacional sí la tiene. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musal y como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y se repite los jueves a las 7 de la mañana y los sábados a las 20 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.